salud, hermano. Si no le hubieran pedido a Dios su salud, Dios no les hubiera no les hubiera respondido a esa necesidad, hermano. Dice el Señor Jesucristo que lo que pidamos, ¿verdad?, vamos a obtener. Si tocamos, se nos va a abrir. Si buscamos, vamos a encontrar, dice el Señor Jesucristo. Entonces, no tenemos, hermano, ¿verdad?, que tomar a la ligera el estar en la casa de Dios. Yo le he pedido al Señor, valórame en predicar tu palabra, valórame en ser instructor, valórame en estar barriendo o haciendo el aseo en tu casa, porque el privilegiado soy yo cuando lo hago, Señor. Te estoy sirviendo a ti. Y sé, Señor, que voy a la eternidad, aún inmerecidamente, aunque tenga problemas de circunstancias, en esa confianza, ¿verdad?, estoy para la gloria de nuestro Dios. Entonces, hermanos, pues no enfermemos espiritualmente. Estamos enfermos físicamente. El Dios de Ana, ¿verdad?, es el Dios que estuvo con ella en un tiempo, en una época. Es el Dios que está aquí en este tiempo, en esta época y en este territorio, hermanos, en este lugar. Es el mismo, hermanos. Algún día yo me he preguntado, ¿qué se sentirá en el Monte Moria, hermanos? Que muchas personas con la nueva raza, ¿verdad?, dan esa promoción de que vayan allá a Israel y experimenten, ¿no?, por lo que se siente estar en la tierra santa, en la tierra deseada. Pero yo por las experiencias que tengo en Tulpetlac, pues Dios se mueve en todo lugar, hermano. Dios se mueve en todo. Hace una experiencia inolvidable donde los pies del Maestro en carne y hueso estuvieron. Pero aquí, hermanos, pues verdaderamente experimenté la salvación, ¿verdad?, y muchas otras cosas más para la gloria de nuestro Dios, hermano. Solamente hay que disponer el corazón como lo hizo Ana y como lo hace también el salmista, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. Alabanza a Dios, hermanos, por la liberación. Segunda de Samuel 24. Si alguien lo encuentra, también le puede dar lectura. Segunda de Samuel 24, versículo 22, versículo 1 y 44. Me permito leerlo, hermano. Dice así la palabra de Dios. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y el versículo 44. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía, me servirá. Bendito sea Dios, hermanos. ¿Verdad que pone en una situación de sótano hasta el trono de un rey a los hijos de Dios? El rey David era perseguido prácticamente por el rey Saúl, hermanos. Usted ya conoce bien esa historia, donde Dios sustituye a el rey Saúl por el rey David, porque vio el corazón de David, el Señor Jehová, y por esa razón Saúl lo persigue, pero con la finalidad de acabar con él. Yo me pongo a pensar cómo que se sentirá, hermanos, ¿verdad? Yo alguna vez tuve un problema legal en donde pues la policía judicial federal, la policía federal me estaba buscando, hermanos, y a pesar de que no tenía nada que ver, se siente una presión. Total que ya me encontraron, ¿verdad? Ya platiqué con ellos. No hubo, gracias a Dios, no hubo nada que perseguir, nada. 2 veces nada más los vi y ahí se acabó el asunto. Pero a pesar de que uno no hace nada y sientes esa persecución, no te sientes libre, hermano. Te sientes atemorizado, te sientes presionado. ¿Cómo se habrá sentido el rey David, hermano, en esa circunstancia, cuando el mismo rey, digamos, una orden presidencial, que donde vean al rey David, acaben con él? ¿Qué habrá sentido el rey David? ¿Cómo habrá padecido él? Mas sin en cambio, Dios, ¿verdad?, que siempre sustenta sus promesas, digamos, en su santidad, ¿verdad? Porque lo que dice Dios lo cumple. Si Dios dice que Él va a estar con nosotros, Él va a estar con nosotros. Si Él dijo que iba a poner al rey David como rey, así lo hizo Dios, porque Él, nuestro Dios, pues es verdadero, hermano. Es santo, hermano.
¿verdad? Quizás yo puedo fallarle al Señor, puedo decir una cosa y me pueda retractar humanamente, perdóname Dios, pero Dios no. Dios lo que lo dice, lo cumple. Y así como le había dicho, ¿verdad?, al profeta Samuel, unge a David, y lo ungió, cumplió su promesa el Señor Jehová, e hizo a David rey sobre el pueblo de Israel. Primero vivió en una angustia, como lo vemos en el versículo primero, en una tremenda prácticamente persecución, como dice las Sagradas Escrituras, de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Una persecución severa. La Biblia nos lo da a nuestro entender, nos lo deja a nuestro entender. Y después, en el versículo 44, él ve la mano de Dios y dice que lo libró de las contiendas y que el pueblo, ¿verdad?, que no conocía, le servía a él poniéndole por cabeza. A veces nos sentimos atribulados, sentimos que incluso el Señor no nos escucha, ¿no? Y sentimos que a veces no tenemos el refugio o el amparo del Señor. En nuestra humana debilidad, nuestra fe, hermano, pudiese menguar, ¿verdad? Pudiese quebrantarse, porque somos humanos, somos débiles, humanamente somos débiles. Pero el Señor, ¿verdad?, dice en su palabra que en su poder nuestra debilidad se va a perfeccionar, hermano. Y el rey David reconoce, hermanos, que no es por su capacidad, sino le da la gloria a Dios a través de este canto, diciéndole, ¿verdad?, que lo ha librado de las contiendas del pueblo. Dice: mi propia mano, mi capacidad, mi economía, ¿verdad?, mi posición social, mi conocimiento, no. Él dice: me han librado de las contiendas del pueblo, me han librado. Y así le decimos a Dios: gracias, porque tú me das el pan de día, de tarde y de noche. Gracias porque nos das una capacidad de comprender y entender, hermano, que cuando estamos enfermos vemos lo maravilloso que es tener salud, hermano. Vemos que no es cualquier cosa hablar, no es cualquier cosa ver ni entender, es un regalo de Dios en todas estas cosas. Y un hermano decía, ¿verdad?, alguna vez escuché decir que como tenemos todas las cosas, no las valoramos. Pero el Señor, ¿verdad?, nos invita a valorarlas y darle la gloria a nuestro Dios. La palabra del Señor, hermanos, también así nos invita en el Salmo 59, del 16 al 17. Salmo 59, del 16 al 17, para la gloria de nuestro Dios. También, si alguien tiene ese salmo, lo puede leer, hermanos. Dice así la palabra del Señor: pero yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque tú eres, oh Dios, mi refugio, el Dios mi misericordia. Lo que decimos, lo que sentimos, lo expresamos en un canto, hermanos. Alguna vez en una reunión de los varones escuché decir al predicador que decía que los cristianos, ¿verdad?, no decimos mentiras, las cantamos, hermanos. Y decía: ¿qué dice tal himno? Y ya nos ponía a reflexionar. Dice: y así somos, como dice el himno. Yo los ponía a reflexionar, sí o sí no. Pero, hermanos, pues gracias a Dios, hermanos, que sí hemos visto nosotros el poder de Dios. Y gracias a Dios, hermanos, que aunque no somos perfectos, sí nos esforzamos por agradarle a Dios. Andamos en ese temor. Los siervos de Dios, como el rey David, hermano, la iglesia debe andarle en ese temor, en ese profundo deseo y anhelo de agradarle a Dios en todo lo que hagamos, hermanos, para la gloria de nuestro Señor. Y dice también así la palabra de Dios, hermanos, hablando de la restauración de Israel, en el Salmo 53, 6. Salmo 53, versículo 6. La palabra del Señor dice de esta manera: o si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén.
gloria a Dios. Bueno, el pueblo de Dios siempre, ¿verdad?, estuvo prácticamente en combate, tienen mucha experiencia, hermano. El rey David, bueno, expresa este precioso salmo que disfrutó de muchas victorias siendo el rey de Israel. Y él aquí, ¿verdad?, proclama prácticamente la liberación y la salvación de Israel, la protección del Señor Jehová de los ejércitos, que es nuestro Dios. Y así también, hermanos, ¿verdad?, si nos vamos ahora a los evangelios, ¿verdad?, en Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 46 al 48. Yo le invito a que se ponga de pie, hermano, para que también pues descanse un poco. San Lucas, capítulo 1, versículo 46 al 48. Lo leemos de manera unida para la gloria de nuestro Dios. Así dice la palabra del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Aleluya, sea tan amable en tomar su lugar. El rey David, hermanos, proclamaba una salvación prácticamente terrenal, ¿verdad? Israel siempre ha vivido en esa idea de que su Mesías, ¿verdad?, sea un libertador, una persona que tenga autoridad terrenal y los libere de sus enemigos. En este caso, en el momento actual, de la Liga Arábiga, de los musulmanes, ¿verdad?, de sus vecinos, Jordania, Egipto, Siria, que son los vecinos próximos de Israel, y que, recordando este gran hecho que Dios hizo con su pueblo en la guerra de los 6 días, Dios le dio el triunfo a su pueblo Israel de manera increíble. Esa historia la relato a mis alumnos de la universidad donde voy, hermanos, y como que se quedan sorprendidos, algunos incrédulos. No creen que Israel, siendo tan pequeño, haya derrotado a 3 naciones mucho más grandes que él en solamente 6 días, hermanos, para la gloria. Y eso fue real y registrado, hermano. ¿Por qué lo tengo que platicar? Pues porque, gracias a Dios, imparto la materia de derechos humanos y entra dentro de esa historia, hermano. Entonces, aquí el rey David proclama una libertad material de su pueblo, hermano, una libertad prácticamente material, pero el Señor, que es bueno y misericordioso, como pensó en la tierra, pensó en crear al hombre, piensa también en salvar a la humanidad, ya no tan solamente a Israel, porque David, en el salmo que acabamos de leer, ¿verdad?, él proclama una libertad solamente para Sión, solamente para Israel, para su pueblo. Pero Dios piensa en una salvación mucho más grande que lo que piensa el rey David. Hasta aquí, hasta México, piensa el Señor. Hasta alcanzar a todas las naciones, y que no nada más Sión le dé el canto a Dios, sino que también, hermanos, haya personas humanas, como dice el apóstol Pablo, gentiles, que también le den la gloria al 3 veces santo, hermano. Y María, ¿verdad?, también, así como David, hermano, así como Ana, también glorifica a Dios a través de un canto después de haber tenido la más grande experiencia. Alguna vez escuché decir que la realización de una mujer es ser madre, ¿verdad? Esa sería, digamos, que la realización de esta tierra, de una mujer. Escuché decir eso. Entonces Ana, hermano, pues María se ve prácticamente engrandecida, y en ese sentir, como ella se siente engrandecida, dice, ¿verdad?, engrandece mi alma al Señor, porque ella se sentía así, engrandecida. ¿Quién soy yo? Engrandece mi alma al Señor, porque Él es el grande, Él es el maravilloso, el todopoderoso. Dice: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, quien ha mirado la bajeza de su siervo. O sea, al mismo tiempo se sentía pues muy grande, y al mismo tiempo se sentía
pues indigna de haber recibido ese regalo de Dios, de que Dios hubiera depositado su mirada en ella como mamá, ¿verdad? Dicen que el amor que se asemeja al amor de Dios es el amor de madre, porque ellas desde el vientre de sus entrañas han sentido lo que es tener a sus hijos. Así he escuchado decir eso. Bueno, las hermanas sabrán, ¿verdad?, cómo sintieron ellas cuando tuvieron a su hijo. Dice la palabra del Señor que hasta su dolor, que no lo puede, ¿verdad?, que no es fácil de soportar, de estar dando a luz, queda prácticamente en un olvido cuando ven el fruto de su vientre, cuando ven a su hijo. Imagínense ustedes a María sabiendo que el plan de ella era directamente de Dios, que el hijo que iba a nacer pues era el Dios encarnado, era nuestro Dios encarnado. Entonces, en esa gratitud, hermano, en ese sentir, también María eleva un canto a Dios, hermano. También le da las gracias a Dios a través de un canto, ¿verdad?, reconociendo que esta bendición no nada más es para ella, sino para todas las generaciones y para todas las naciones. Desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y pues sí, es bienaventurada. ¿Qué es la bienaventuranza, hermanos? Ser 3 veces bendito, ¿verdad? Bienaventurado. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el ser humano. El plan de salvación en el ser humano. Repito, David proclamaba una salvación para Sión, pero Dios tenía un plan para la humanidad. Y se cumple lo que dice en el libro de los Salmos, aquí en el libro del Evangelio según San Lucas. Nace en esta tierra nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios para siempre. Él nace en esta tierra, hermano, y por causa de Él, y gracias a Él, usted y yo estamos en este lugar. Canto de David, hermano, por la salvación de Dios. Salmo 62, 1 y 2. Ya. Salmo 62, 1 y 2. Dice así la palabra del Señor, y de hecho este es un canto que los jóvenes de este lugar cantaban mucho en mi época, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Es un canto, hermano, por cierto, muy hermoso, que entona la juventud desde mi época, ¿verdad? Aquí, gracias a Dios por la vida de Lázaro, que está aquí, él vive en Estados Unidos. Me da gusto verte, Lázaro. Él sabe, ¿verdad?, que entonábamos aquí mucho este canto en nuestra generación y lo siguen entonando los jóvenes, ¿verdad? Salmo 62, 1 y 2, en donde el rey David expresa su canto por la salvación de Dios. Y el Evangelio según San Lucas, no sé si sea correcto decirlo, ¿verdad? Si no, pues aquí están los siervos de Dios. Evangelio según San Lucas, hermanos, después de dar esta lectura, digo lo que iba a decir. Capítulo 1, versículos 67 al 60. Versículos 67 al 60, hermano, por favor. Yo le invito a que se ponga de pie, hermano. Vamos a leer este pasaje de las Sagradas Escrituras. Capítulo 1, versículos 67 al 70. ¿Estamos listos, hermanos? Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios, hermanos: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Sean tan amables en tomar su lugar. Pues, ¿verdad? El rey David le agradece a Dios por su salvación, y es visible. Lo que iba a decir es que el rey David, pues, la salvación la había perdido, pero creo, en base a las Sagradas Escrituras, que el Señor Dios, ¿verdad?, que es soberano del universo, es soberano sobre su palabra, le devuelve a David su
su salvación, no lo sustituye, sino sigue siendo rey y sigue teniendo la bendición de Dios en su vida, hermano. Tal vez sí que lo consideraban como la lámpara de Israel a David y no lo dejaban ya ir a la guerra. Entonces el Señor le devuelve, en un caso excepcional, a David su salvación. Y el rey David, según las Sagradas Escrituras, hermano, pues no defrauda a Dios, no vuelve a hacer lo que ya había hecho con anterioridad. Alguna vez el hermano Felipe Sánchez Muñiz decía, ¿verdad? ¿Cuántos le han fallado a Dios? Nadie. Imagínense 3,000 personas en Portales. ¿Cuántos le han fallado a Dios? Nadie. Y hasta que un hermano se acercó y dice, tú sí, tú sí le has fallado a Dios, ven aquí al altar. Y decía el siervo de Dios, pero tratemos de que no lo ofendamos más, de que no se vuelva a repetir. En el sentir de Dios, el siervo de Dios, ¿verdad?, determina que Dios te puede perdonar otra vez. Su misericordia es para siempre. Pero como dijo el rey David, un corazón recto, o sea, sinceramente, hermanos. Y Zacarías refleja aquí lo del rey David, ¿verdad? Él ve prácticamente también la salvación de Dios y no se queda atrás, hermano, así como el rey David, como María, como Ana. Zacarías también entona un canto a Dios, hermano. Canta al Señor y bendice a Dios porque ha redimido a su pueblo, levantando un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo, quien había agradecido a Dios su salvación, y Dios tuvo a bien dar un Salvador para este mundo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios porque el Señor Jesucristo vino a dar su vida por nosotros, hermanos? Pues Zacarías pudo ver, ¿verdad?, esta promesa, que él se mostraba incrédulo con su hijo Juan. Zacarías, esposo de Elizabeth, su hijo Juan el Bautista. Él se mostraba incrédulo porque le fue revelado por un ángel que también su hijo iba a ser siervo de Dios, y él enmudeció, hermanos, si mal no me acuerdo, si no corríjanme, ¿verdad? Él enmudeció y después escribió su nombre, que se iba a llamar Juan, y pudo abrir sus labios. El profeta Zacarías. Pero gracias a Dios que la salvación de Dios también es palpable, hermanos. Nosotros la vemos cuando un hermano o hermana, ¿verdad?, testifica que Dios le dio un trabajo, la salud, la salvación, que alguien viene y se bautiza. Eso es ver palpablemente la salvación de Dios. Cuando empezamos a cambiar de forma de pensar, de comportamiento, eso es palpar la salvación de Dios, hermano. No vemos a Cristo, pero vemos lo que Él hace con nuestras vidas, hermano. Y alguna vez les dije, ¿verdad?, que en la secundaria yo iba a puros 5, hermano. Puros 5. Mi papá me iba a sacar, habló conmigo tranquilamente y me dijo que me iba a sacar de estudiar. Y yo le dije, dame una oportunidad. Pero en mi mente, pues, yo no era salvo, no era cristiano en la secundaria, y empecé a copiar exámenes, hermano. Empecé a sacar puro 9 y 10. Pero ya cuando conocí al Señor Jesucristo, ¿verdad?, determiné estudiar verdaderamente, ¿no? Y gracias a Dios que sí lo hice así. No logré el 10, pero empecé a ser honesto con mi forma de estudiar. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que la mano del Señor Jesucristo. Y gracias a Dios que pues, Él me da el trabajo de enseñar, hermano, porque ahora pues, de eso vivimos. Entonces ahí vemos palpablemente vemos lo que el Señor Jesucristo hace. Pues como yo iba a leer un libro, no, lo que menos nos gusta a los jóvenes, bueno, lo que menos me gustaba a mí era estudiar, lo que menos me gustaba era leer. No me gustaba. Entonces ahora que leo, hermano, y no me canso, si me duermo es porque ya tengo que dormirme, pero si no, hermano, pues ahí estaría estudiando. Bueno, entonces, dice así la palabra de Dios. Vamos a continuar, hermanos, ¿verdad? Aquí en el versículo de San Lucas, capítulo 2, versículos 29 y 30, que nos hablan también de la salvación visible del Señor.
Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 29 y 30. La palabra del Señor dice de esta manera: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Lo que habíamos comentado, ¿verdad? Que la salvación de Dios es visible. Y el salmista, hermanos, ¿verdad? En el Salmo 72, de este mismo libro, segundo libro de los Salmos, Salmo 72, 18 al 20. Yo le invito a que se ponga de pie, hermanos, por favor. Salmo 72, del versículo del 18 al 20, hermanos. Aleluya. Juntos, hermanos, la palabra del Señor dice de esta manera: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaías. Sea tan amable en tomar su lugar, hermano. Gracias a Dios, hermano, por su palabra, ¿verdad? El rey David en todo su tiempo vio también la mano del Señor en cada batalla, ¿verdad? Aunque tuvo sus situaciones decepcionantes, pero Dios no se apartó de él, hermano. Y también, hermano, pues el salmista en el Salmo 67:3, Salmo 67:3, dice así la palabra de Dios: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y hay un canto en relación a los salmos. Ahora vamos a hacer una relación de salmo de los libros. Son 5 libros de los salmos, hermanos. Ese es el libro 2 y el libro 5, que ahí nos encontramos un salmo que nosotros cantamos regularmente, que es el 136. El 67:3 dice que nos invita, ¿verdad?, a que todos alabemos a Dios. Salmo 63 no es exclusivo para el pueblo de Israel, sino que dice, ¿verdad?, alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y el Salmo 136 dice en el versículo 1: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, y aquí el salmista, ¿verdad?, empieza a describir todos los hechos que Dios ha hecho. Alabad al Dios de los dioses, adquirió a los dioses de Egipto. Alabad al único que hace maravillas, hermano. Alabad, ¿verdad?, al que extendió la tierra sobre las aguas. El Dios que encontró a un mundo deshecho, destruido, desordenado, es el Dios que también ordenó mi vida. Así como ordenó la tierra, nos ordena cuando llegamos a sus plantas. Hizo las lumbreras, hermano, ¿verdad? Hirió a Egipto, dice la palabra del Señor, en sus primogénitos, con mano fuerte y brazo extendido. Y empieza a describir los hechos: abrió el mar rojo, ¿verdad? Hizo pasar a Israel por el medio de él, y arrojó a Faraón y su ejército en el mar rojo. Pastoreó a su pueblo por el desierto, adquirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos: a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su siervo. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos, el que da alimento a todo ser viviente. Alabad al Dios de los cielos, dice el salmista. El salmista, ¿verdad?, invita a todas las naciones a alabar lo que hizo con el pueblo de Israel, ¿verdad? El Señor Jehová de los ejércitos puede hacerlo con cualquier otra nación, y lo hace con su iglesia, hermanos. Bendito sea Dios para siempre. Lucas, hermanos, Salmo 75. Salmo 75.
La palabra del Señor dice de esta manera: yo soy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Hermano, pues yo busqué que era menesteroso, pero se me olvidó que era, hermano, discúlpenme. Si alguien lo sabe, pues, y lo puede compartir, se lo agradezco. San Lucas 1:58, hermano. En esa relación de ese salmo, San Lucas 1:58. La palabra del Señor dice de esta manera: y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella, hermano. Elizabeth, hermano, significa el juramento de Dios. Y Elizabeth, hermano, ¿verdad?, vivió siempre demostrando su profunda confianza en las promesas del Altísimo, hermano. Así como Elizabeth, esposa de Zacarías, también engrandece y alaba a Dios a través del canto. Pues así, hermanos, ¿verdad?, la palabra del Señor nos invita a que nosotros seamos, hermano, que vivamos siempre en esa profunda confianza en las promesas del Altísimo. Porque tanto los salmos como los libros que hemos leído, hermano, han sido la palabra del Señor, hermanos. El libro segundo de los salmos. Haz un comparativo aquí la nueva raza, hermano, que hay unas diferencias entre los salmos hebreo y el actual, ¿verdad? La Biblia de los judíos se llama Tanaj. Bueno, últimamente determinan que los salmos primero fueron escrituras, se les llamaba así, no escrituras sino salmos, y que eran escrituras para llevar a cabo la expresión del sentimiento humano, la expresión de la presencia de Dios en el hombre. Lo que sentía el hombre a través de los salmos lo podían ellos expresar, hermanos. Para Dios, sea angustia, sea necesidad, sea gozo, sea regocijo, sea gratitud, sea amparo, ¿verdad?, sea protección, sea auxilio. A través de los salmos, los siervos de Dios expresaban sus sentimientos a Dios. Como usted viene aquí cuando tiene problemas, decimos a Dios: ayúdame. Cuando venimos aquí necesitamos de su perdón, decimos a Dios: perdóname. Cuando venimos aquí obtenemos de Dios una respuesta, como siempre, favorable, decimos a Dios: gracias, muchas gracias por tu misericordia. Así los salmos expresan el sentimiento, hermanos, de los seres humanos, en este caso de los siervos de Dios, que han tenido experiencias en la relación con Dios, en su vida cotidiana, en su diario vivir, hermanos, para la gloria de su nombre. Bien, dice la introducción, hermanos: en nuestra anterior escuela dominical, donde abarcamos la introducción y el primer libro de los Salmos, mencionamos que el nombre original en hebreo, este libro es Teilim, o sea que así se llamaban los Salmos, Teilim, o así se llama, mejor dicho, ya en el lenguaje hebreo, Teilim, hermano, que literalmente se puede traducir como alabanzas. Los salmos llevan consigo cánticos a nuestro Dios, alabanzas a Dios. El libro de los salmos es una colección de poesía hebrea inspirada, exponiendo la adoración y describiendo las experiencias espirituales del pueblo judío. Gracias a Dios que, ¿verdad?, así como el pueblo judío expresa a Dios sus experiencias a través de los salmos, en base a los salmos también nosotros podemos expresarle a Dios nuestras experiencias para la gloria de su nombre. Ahorita que iniciamos la oración, viene siempre cuando oramos a Dios un salmo que se adecua a lo que nosotros estamos expresándole a Dios, sea de auxilio, sea de glorificación, sea de alabanza, sea de gratitud, sea de angustia, sea de protección, de cuidado. Siempre estamos en relación con la palabra de Dios, aún en la intercesión, hermano, aún en la oración para la gloria de su nombre. La palabra del Señor siempre se adecua a los hijos de Dios, porque así como el pueblo
de Israel, son sus hijos, también la iglesia, a través del sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo, también somos pueblo de Dios, hijos adoptivos para la gloria de su nombre, hermano. Alguna vez le comenté, ¿verdad?, a los secundarios que nosotros debemos de tener una alabanza prácticamente, pues más que el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, hermanos, pues usted sabe que la condición de ellos y la forma de buscar a Dios es en el monte Moria, donde existe un muro de piedra, hermanos, ¿verdad?, donde antes fue la casa de Dios, una casa construida por el rey Salomón, pero que lamentablemente por la invasión de los romanos, de los babilonios, de los sirios, fue destruida, hermanos, pero por causa de la desobediencia de los hijos de Dios. Y le agradecemos a Dios, hermanos. Yo les decía a ellos, ¿qué sentirían ustedes, verdad, si solamente llegaran a las afueras de la casa de Dios y no llegaran al altar de las misericordias? ¿Sería lo mismo, hermano? ¿Sentiríamos lo mismo? ¿Tendríamos esa relación íntima con el Señor de afuera que llegar aquí a sus atrios? Entonces es una doble bendición, hermanos, para nosotros como hijos de Dios el poder llegar hasta el altar de sus eternas misericordias. Es una enorme bendición que los hijos de Dios, el pueblo de Israel, no tienen, hermanos, hasta el momento, pero que la iglesia sí tiene, y aprovechemos esta condición que el Señor nos da. Ya más en concreto, en los Salmos, vemos a los antiguos israelitas interpelando a Dios y con ello descubriéndonos cómo se sentían espiritualmente ante Él. El salmista habla en los Salmos a nombre de los suyos, de la comunidad, reflejando sus ideas, interpretando sus sentimientos, edificándose con su suerte. La oración de los Salmos ha brotado espontáneamente de la existencia del antiguo pueblo de Israel en las circunstancias, hermano, como lo acabo de mencionar, más diversas de su vivir cotidiano, fueran ellas prósperas o negativas, alegres o tristes, de triunfo o derrota, de optimismo o desilusión. Hermano, pues yo me tomé a la tarea, ¿verdad?, de hacer un comparativo del libro de los Salmos. En el primer punto, ¿verdad?, rápidamente, dice el uso de los Salmos es la antigüedad. Bueno, en base a esa circunstancia, ¿verdad?, los salmistas se expresan ante Dios. Yo hice una comparación, hermano, en donde iba relacionando los salmos del libro segundo con experiencias de los mismos siervos de Dios que han vivido, ¿verdad?, como reyes, como profetas, como siervos, como pueblo, y han expresado su gratitud ante el Señor. Porque no hemos sido los únicos, gracias a Dios, que tenemos una experiencia en Dios. No hemos sido los únicos que Dios nos ha salvado, ni hemos sido los únicos que hemos disfrutado de la paz, de la salvación, porque somos salvos para la gloria de Dios. No hemos sido los únicos, hermanos, que hemos tenido angustias. Así como nosotros venimos a Dios y le pedimos su ayuda, anteriormente los hijos de Dios han tenido estas experiencias, algunos más severas, más fuertes, han sido perseguidos con más angustia, hermanos, que nosotros. Pero gracias a Dios que nos movemos, ¿verdad?, y estamos, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos movemos, existimos y somos gracias al mismo Dios, para la gloria de su nombre. La comparación, hermanos, de los libros de los Salmos con otros libros de la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver primero, a partir del libro segundo de los Salmos, ¿qué dice el salmista en el capítulo 45, que lleva por título Cántico de las bodas del Rey? Salmo 45, versículos 2, 10 y 11, hermanos. Yo le invito a que sea tan amable en ponerse de pie. Vamos a leer este pasaje de las Sagradas Escrituras. Salmo 45, repito, versículo 2, 10 y 11, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. Gloria a Dios. Sí, aleluya. Gloria a Dios. Así dice la palabra de Dios en el versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Aquí, hermano, se refiere prácticamente, se habla del cántico de las bodas del Rey,
En esa alusión, interpretación o de manera simbólica se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué dice, hermanos? El versículo 10 y 11 para la gloria de nuestro Dios. Oye, hija, y mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Y asimismo el 14, hermanos. Con vestidos bordados será llevada al rey, vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Sea tan amable en tomar su lugar, hermano. Aquí hay un diálogo, hermano, entre el rey y entre las hijas del rey, que prácticamente hace alusión a una reunión, a una armonía, hermano, a una boda entre el rey y prácticamente su reina, hermano, su esposa, así como titula este salmo. Y este salmo, hermano, pues es una expresión de lo que el rey Salomón vivió, ¿verdad? Él tuvo la experiencia de ser rey y de tener esa relación, dice la palabra de Dios, con reinas, con concubinas, puesto que era rey. Y el rey pues era dado, al igual que su padre David, al canto, a la alabanza a Dios. El rey David, recordemos que él era, ¿verdad?, le gustaba entonar cánticos al Señor. Muchos de los salmos, hermanos, son del rey David. Él era experto en tocar el arpa. Recordemos que el rey Saúl padecía, ¿verdad?, de un espíritu malo cuando él desobedece a nuestro Dios. El rey David, a través de la alabanza a Dios, pues Dios, ¿verdad?, le daba paz al rey Saúl, a través de la alabanza recibida por el rey David. Así su hijo también era dado a crear cánticos de gratitud al Señor Jehová, nuestro Dios. Por ejemplo, hermanos, en relación al Salmo 45, si nos vamos al primer libro de los Reyes, en su capítulo 4, versículo 32, yo le invito una vez más, se ponga a usted de pie. Vamos a leer este capítulo, solamente es un versículo, 4, versículo número 32, hermano, del libro de Primera de Reyes, para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Dice así la palabra de Dios: y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 5,000. Sean tan amables en tomar su lugar, hermano. Bueno, entonces dice la Biblia, ¿verdad? Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron, ¿cuántos? 1,005, hermano. O sea que compuso el rey Salomón muchos cantos, y entre ellos el más sobresaliente fue el Cantar de los Cantares, hermano. Que hay un libro, ¿verdad?, que está incluido en la Biblia, en donde algunos, ¿verdad?, pues digamos apóstatas, blasfemadores, o bien que se tienen el atrevimiento de decir, ¿verdad?, de lanzar una crítica al libro de Cantares, diciendo que es prácticamente un libro fuera de la inspiración divina y que debería de ser dirigido, ¿verdad?, que es dirigido hacia los dioses de la hermosura, como lo es Adonis, como lo es Osiris, como lo es Astarte. Él dice que ese libro fue dirigido a ellos. Él da una mala interpretación, se me olvidó su nombre, hermanos, aquí lo traigo escrito para que usted no me vaya a decir con anterioridad. Tiene un nombre de una persona no me acuerdo bien, un nombre más o menos extraño, pero ahorita le digo quién es. N.Duhasi. Él decía esto, hermano, que el libro de los Cantares era irreverente, por lo que se trata entre la relación del rey Salomón y las doncellas. Pero no, hermano, bueno, sabemos que los que atacan la palabra del Señor, pues se rebelan contra ella, y su lugar ya saben dónde está, hermano. Todo aquel que va contra la palabra del Señor ya tiene un destino, ¿verdad?, dirigido, hermano, que no es realmente la patria celestial, sino es el castigo eterno. Entonces, hermanos, sabemos nosotros que el libro de los Cantares es una inspiración divina. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué será una inspiración divina? ¿Quién me dice por qué cree usted que el libro de Cantares es una inspiración divina?
da una referencia, una prueba de ello. Bueno, yo concluyo, ¿verdad? O bien, estudiando, mejor dicho, llegamos a la conclusión de que alguna vez le preguntaron a alguno de ahí de mis compañeros del Instituto Teológico una pregunta X para no desviarme del tema, y él dijo, pues así es como es porque está escrito en la Biblia. Y si la Biblia dice que así es, entonces, si el libro de Cantares es inspiración divina, sí es inspiración divina, ¿por qué? Porque está en la Biblia, hermano, está incluida en la Biblia. Si no estuviera ahí, y está ahí porque el mecanismo divino así lo llevó. Y además, hermanos, pues hay citas bíblicas, dicen los abogados, bueno, yo no soy abogado, dicen los abogados que todo lo que está fundado y motivado deberá ser obligatoriamente aceptado. Entonces, digamos que hay un fundamento en donde se establece que el libro de Cantares es una inspiración divina y es una relación, un romance, dicen los judíos en su interpretación, entre el pueblo judío y su Dios, que es Jehová de los ejércitos. Pero la iglesia confirma, la iglesia, hermanos, confiesa, la iglesia afirma que se trata de una relación entre el Señor Jesucristo y el Israel espiritual. ¿Quién es el Israel espiritual, hermano? Nosotros, la iglesia, somos el Israel espiritual, hermano, el pueblo adoptivo, según, ¿verdad?, el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12, que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el libro de Cantares, hermanos, por sí mismo confirma, ¿verdad?, que es un libro inspirado por Dios, como lo es el libro de los Salmos. Yo le invito a que busquemos en el libro de Cantares, hermano, por favor, en sus versículos, en su capítulo 2, versículo 1. Amén, gloria a Dios. Y así como está, hermano, sentado, le voy a leer lo que dice las Sagradas Escrituras. Cantares capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Yo le pregunto a usted, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién es la rosa de Sarón? ¿Quién es el lirio de los valles? Ahí no es Salomón. A veces, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras parece ser que están hablando los siervos de Dios, pero no. El que está hablando a través de los labios de sus siervos, de los profetas, es Dios, hermano. Este libro lo escribió ciertamente el rey Salomón. Él plasma puño y letra, pero en realidad el que está haciendo las cosas y lo está tomando como instrumento es Dios. Ahora, ¿por qué decimos que es un libro que va dirigido al Señor Jesucristo en relación con su iglesia? ¿Qué dice, hermano? Por ejemplo, el capítulo 2, versículo 16 de Cantares, hermano. Dice así la palabra de Dios que está enseguida: mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre los lirios. Gloria sea al Señor. ¿Quién está hablando ahí, hermano? Hermano, ¿quién está hablando ahí? Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre los lirios. ¿Quién habla ahí? La iglesia está hablando ahí en esa interacción, en ese romance. Primero dice el Señor Jesucristo: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles, ¿verdad? Y empiezan a entrar en un lenguaje de romance entre esposa y esposos, hermano, entre esposa y esposo. Y luego la iglesia dice: mi amado es mío. Nuestro Dios es nuestro amado, hermano. Yo le pido en mis oraciones a Dios: Señor, permíteme amarte más para no ofenderte. Permíteme amarte. Yo sé que, ¿verdad?, cuando un esposo ama a su esposa, difícilmente le va a fallar, y viceversa, hermano. Un ingrediente principal dentro de una relación conyugal es el amor, hermano. Y el amor va a hacer que usted trabaje, que usted cumpla como varón y que usted cumpla como mujer. El amor va a hacer, hermano, que haya una comunicación, una relación, hermano, y duradera, ¿verdad? Entonces,
Yo es una petición que le hago al Señor, que me ayude a amarle más y más, que nunca deje yo de amarle. Además de ser un mandamiento, la expresión de la iglesia, como lo vemos aquí, debe de ser espontánea, hermano. ¿Qué significa que amemos a Dios con todo el corazón, hermanos? ¿Qué significa para nosotros? Que amemos a Dios con todo el corazón. Significa, ¿verdad?, desde el personal punto de vista y estudiando, que amemos a Dios de una manera voluntaria, hermano, voluntaria. ¿Sí me explicó? Que a pesar de las circunstancias adversas, no exista alguna circunstancia, persona que me obligue a estar aquí. No estoy aquí por obligación, estoy aquí por el deseo de amar a mi Dios, a Jehová mi Dios. Estoy aquí para servirle al Señor Jesucristo. Estoy aquí para darle la gloria al que hizo los cielos y la tierra, al que me formó desde el vientre de mi madre, al que me dio el hálito de vida. Estoy aquí para agradarle a Dios y solamente a Dios, pero de manera voluntaria. Es una decisión personal. Como dice el libro de Cantares, mi amado es mío y yo suya. No hay nadie que me obligue a ser del Señor Jesucristo. Yo soy del Señor Jesucristo porque así es mi voluntad. Él me salvó, hermanos, bendito sea Dios para siempre. Entonces quedamos, ¿verdad?, en que los salmos llevan la expresión prácticamente que el libro de Cantares encierra para la gloria de nuestro Dios, teniendo esa armonía, ¿verdad? La misma Sagrada Escritura lleva armonía entre esos libros, testificando que el libro de Cantares también es una inspiración de parte del Señor Jehová, nuestro Dios. Cuando Dios saca a Israel, por ejemplo, el Salmo 66, que se le llama el exilio, cuando Dios saca, ¿verdad?, de la cautividad a el pueblo de Israel. Salmos 66, del mismo libro segundo, versículos 1, del 1 al 6, así dice la palabra del Señor. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Gloria sea a nuestro Dios. Una expresión de gratitud y de alabanza al Señor Jehová de los ejércitos por lo que hizo con el pueblo de Israel. Yo que imparto la materia, hermanos, prácticamente de derechos humanos, de historia del derecho mexicano, tengo que ver la esclavitud de México, y era un pueblo sediento, hambriento, de ser independientes de los españoles y de los conquistadores que vinieron a esclavizar al pueblo mexicano. Es un deseo que duró cientos de años y se concretiza, como usted y yo sabemos, en 1821, dando inicio en 1810, ¿verdad?, por Hidalgo. Entonces yo me pongo a pensar que fueron un lapso, si estoy mal, corríjanme, de 400 años. México estuvo esclavizado 300 años. Luego el pueblo de Israel, repito, si no me acuerdo, estuvo esclavizado 400 años, ¿verdad?, en donde ellos prácticamente eran sometidos, dice la palabra de Dios, a trabajos muy forzados, obligados, lastimados, vejados, humillados, hermanos. Imagínense usted la necesidad, el deseo, el anhelo del pueblo de Israel de vivir una independencia. Aquí, hermanos, Israel prácticamente muestra una diferencia en todos los demás países. En todos los países, hermanos, ¿verdad?, ellos por sus propias armas, por sus propias estrategias, sus propias ideas han alcanzado la independencia, pero en el pueblo de Israel pues algo totalmente diferente. El pueblo de Israel alcanza la independencia por el brazo del Señor Jehová de los ejércitos, por el combate que Dios hace contra los egipcios, puesto que era un pueblo prácticamente sometido a la esclavitud. Lo que hicieron ellos fue esperar en Dios. Y así, hermanos, lo revelan, ¿verdad?, esta gratitud. El libro del Éxodo,
en su capítulo 15. Hermanos, ¿sí me está entendiendo? No vaya a ser que yo voy rápido, hermanos, ¿no? ¿Sí está bien? O bajo la velocidad, hermanos. ¿Vamos bien? Entonces, Éxodo, ¿verdad? 15, versículo 1. La palabra del Señor dice así, de esta manera: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Amén, gloria a Dios. Entonces aquí, hermano, este salmo también va en relación a lo que el profeta Moisés ¿verdad?, experimentó cuando él vio la mano poderosa y pasó Dios a su pueblo por el medio del mar en seco, hermano. Y esto, hermano, pues gracias a Dios fue una gran verdad para la gloria de su nombre. Es algo recordado hasta el día de la fecha por el pueblo de Israel. ¿Qué llevó, hermano, esa angustia? ¿Qué llevó al pueblo de Israel a hacer? Dice las Sagradas Escrituras que Moisés, ¿verdad? Aquí iba el capítulo 15, cántico de Moisés y de María. Ellos hicieron un canto a Dios. A través de lo recibido de la liberación del Señor, cantaron a Dios en ese sentimiento humano. ¿Sí, hermano? Quizás ellos no gritaron como aquí los insurgentes una libertad, no gritaron una independencia. Lo primero que les vino a la mente a Moisés y a María no fue decir viva Israel, viva la independencia, o los insurgentes. No, aquí ellos lo que hicieron en primer lugar, darle el honor y la gloria a nuestro Dios. Decirle a Dios: te alabamos y te glorificamos, ¿verdad? En otras palabras. Y empezaron a entonar este cántico: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Ese es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré, dice el libro de los Éxodos. Ellos le dieron el reconocimiento de su libertad a Dios. Es un pueblo que se distingue, ¿verdad?, por ser libertados de esa manera. Y también en su independencia, hermanos. El pueblo de Israel prácticamente es un país, como dice el profeta Isaías, ¿verdad?, que fue una nación en un solo día, hermanos, en un solo día. Cuando todas las naciones han hecho por años sus grandes esfuerzos, dar sus vidas para poder lograr ser un país independiente. Pero Israel nació en un solo día a través de los tratados internacionales, hermano, ¿verdad? Las organizaciones le dan a Israel la calificación de ser un Estado, hermano, para la gloria de Dios. La palabra del Señor se sigue cumpliendo hasta nuestros días. Bendito sea Dios para siempre. La gloria de Dios en su bondad a Israel. El Salmo, volvemos otra vez a los Salmos, hermanos, en esa comparación que estamos haciendo. Salmo 67, versículos 4 y 5, también pertenecientes al libro segundo de los Salmos. Salmo 67, versículos 4 y 5. Así dice la palabra del Señor: alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Es una exhortación sin hacer excepción, hermanos, para que todos los pueblos le den la gloria a nuestro Dios. Y así, hermanos, en esa relación, ¿verdad?, en donde el salmista dice que nos alegremos todas las naciones, lo mismo, el mismo sentimiento, hermano, que expresa el salmista, ¿verdad?, aquí escrito, lo encontramos en Jueces, en el libro de los Jueces, hermanos, ¿verdad?, en su capítulo número 5, de los versículos 2 y 3, hermano. Bendito sea Dios. Dice el título de este capítulo: Cántico de Débora y de Barak. Por haberse puesto al frente los caudillos, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, príncipes, yo cantaré a Jehová,
cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Es un canto que también expresa Débora, hermanos, ¿verdad? Cuando fue prácticamente también liberada. Habla el versículo 2, mirados en los himnos que tenemos, en los coros que nosotros cantamos, nunca se van a comparar con lo establecido en su palabra, porque esa es directamente la palabra de Dios, hermanos. Y esos cantos, hermanos, y así lo fue recibido de Dios el canto de sus siervos con anterioridad, también tenemos la certeza que Dios recibe nuestra gratitud. Primera de Samuel, hermanos, 2:1, para la gloria de nuestro Dios. Vamos a leer este libro de Samuel. Si alguien lo encuentra antes que yo, le puede dar lectura, hermano, por favor. Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en su salvación. Amén. Que hay, digamos, algunas adecuaciones, por ejemplo, en esta división del libro, también libro segundo, un ejemplo, hermanos, narraciones históricas, Salmo 44, 49, en forma de oración, se encuentran relacionados, ¿verdad?, con otros salmos, o sea que van empalmados. En el Salmo 113 de estas traducciones aparecen combinados los 114 y 115 hebreos. Hay una combinación, hermanos. Entonces el Salmo 114 y 115 es el Salmo que nosotros tenemos en la Biblia, 113. Pero no difiere, no se modifica. Es exactamente lo mismo, solamente que van incluidos en un salmo. Y otro ejemplo, el Salmo 116 hebreo dividido en dos, así como los Salmos 146 y 147, con el Salmo hebreo 147, o sea que el 146 y 147 forman en la Biblia hebrea el Salmo 147, y el Salmo 114 y 115 de nuestra Biblia son el Salmo 116 del libro hebreo. Lo importante, hermano, es que la misma Biblia del pueblo de Israel es nuestra Biblia, salvo, hermanos, ¿verdad?, lo que se refiere al Nuevo Testamento. Nuestra Biblia lleva consigo un Antiguo y un Nuevo Testamento, hermanos. Aquí el pueblo judío, ¿verdad?, en este último orden, habitualmente las traducciones modernas, dice aquí la nueva raza, hermanos, pues que la Biblia no se comprende, ¿verdad?, como nuestra Biblia, la Biblia del pueblo hebreo, sino que para ellos es únicamente lo que viene en el Antiguo Testamento. Y nosotros se compone de Antiguo y Nuevo Testamento, porque nuestro Redentor, hermanos, pues es el Señor Jesucristo. Amén. Y, hermanos, pues ya para conclusión, porque pues ya es la una, dice así la nueva raza: como cristianos nos sentimos bendecidos y confiados en que nuestro Salvador y Señor Jesucristo nos ha acercado al Padre por medio de su muerte y resurrección. Tenemos tan grandes promesas de su parte que confiamos en todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo haría. Sin embargo, no olvidemos que nuestras oraciones las dirigimos al Rey eterno, inmortal, invisible y único Dios. Al Señor le debemos reverencia y honor, por lo que el estudio, o por lo menos una lectura regular de los salmos, nos ayudarán a mejorar nuestra forma de orar y nuestra comunión con Dios. Vamos a leer, hermanos, ya por último, 1 Timoteo 1:17, y con esto damos por concluido, hermanos, con la escuela dominical. 1 Timoteo, capítulo 1, versículos, hermanos, versículos 17, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. Dice así la palabra del Señor: por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Padre Celestial que estás en el cielo, gracias te doy, Señor, en esta hora por haberme permitido compartir tu enseñanza y tu palabra a tu iglesia presente. Te pido, Señor bendito, que así como tus siervos han cantado a tu nombre por los grandes triunfos que tú les has dado, Señor,
en el ámbito, Padre Celestial, de libertad, de salvación, Señor bendito, en el ámbito, Señor bendito, de salud. Padre, gracias también, Señor, sean dadas a ti por parte de tu iglesia y por parte de esta miseria que está delante de ti. Gracias porque sin ser digno ni merecedor me has dado la oportunidad de compartir, Señor, la escuela dominical a tu iglesia.